Hay momentos cuando el ser humano se encuentra fatigado espiritualmente, con quebranto que no entiende. Esto no se calma con el descanso, porque no viene del cuerpo, viene de lo profundo del alma. Este mensaje es un ruego de aquel que ha tocado fondo, de aquel que siente que su vida se va apagando poco a poco y que ya no puede más. Si tú estás agotado o agotada y consumida por dentro, si estás cansado de luchar en silencio, si tu mente sigue atormentándote con pensamientos que te hacen sufrir, si has llorado en silencio más de lo que quisieras aceptar, escucha este mensaje. No viene a incitarte, sino que a tú puedas sustentar todo tu dolor ante el Dios Todopoderoso. Por eso, amados del Señor, está adolorido tu cuerpo, turbada tu alma. Lo que te hace falta es el Señor, que el Señor sane tu cuerpo y conforte tu alma. Necesitas prestar atención a la enseñanza y a la guía del Espíritu Santo, y que Él te dé conocimiento y entendimiento según su palabra. ¿Estás dispuesto a clamar su ayuda y a obedecerle? Porque Dios no desecha al necesitado, sino que al contrito y humillado, dice su palabra, Dios lo levanta, lo ayuda en el poder de su Espíritu. ¿Cuántas veces el sufrimiento interno te ha hecho sentir muy mal por estar cansado espiritualmente hasta la muerte? Pero déjame decirte una verdad palpable, segura y llena de misericordia de parte del Dios eterno. Esta verdad consoladora, el rey David la descubrió y él aprendió a refugiarse en la gracia de Dios. El Espíritu te ayudará a entender cómo Dios en su gracia misericordiosa te puede dar consolación y fortaleza para poder afrontar las adversidades con fe y esperanza. Tu mente podrá volver a la quietud de su palabra y sentir que los hijos de Dios jamás son abandonados, sino que la mano poderosa de Dios los sostiene y los liberta. ¿Qué estaba sucediendo? El rey David escribió este salmo en medio de un gran dolor y ansiedad, cuando su cuerpo estaba muy debilitado por la enfermedad. En el Salmo 6:1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. David cree que sufre porque Dios lo está disciplinando con esta enfermedad física que afligía de angustia su alma. Su ánimo estaba cansado y sus ojos cubiertos de lágrimas. Él expresa su condición, su confusión, preguntándose a sí mismo: ¿cuánto durará su sufrimiento? David no esconde su dolor interno ni externo, porque en su desesperación clamó al Dios santo y verdadero y recordó que solo el Altísimo podía vivificarlo y reanimar su aliento. Él abrió su corazón al único que podía sacarlo de este tormento. Y así nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacerlo. Por eso, amados del Señor, las pruebas que Dios permite en nuestra vida nos dan permiso no para sentir lástima de nosotros mismos, de nuestras dolencias, sino para apreciarla en cómo Dios nos está hablando por medio de la prueba, y allí, en medio de todo, prestar atención. La vida en este mundo caído siempre será disfuncional y con imperfecciones desde que el pecado ingresó al alma del ser humano. Es caótico.
Pasamos pruebas y aflicciones y necesitamos concebir y opinar sobre esos momentos que Dios está permitiendo que vivamos. ¿Qué necesitamos aprender de Él? Debe ser la pregunta en nuestro corazón. No debemos reprimir esas emociones ni evitarlas tampoco, porque de la mano de Dios iremos aprendiendo en cómo afrontarlas y ser más fuertes en su gracia divina. El rey David tenía dos grandes problemas, nos dice en el versículo 2 y 3. Él expresa y le dice al Señor: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El siervo David estaba al tanto de la prueba de la debilidad física y el sufrimiento que estaba viviendo. En medio de este tipo de sanación correctiva que él vivía, clamó a Dios por misericordia. Y es lo que tú y yo debemos de hacer cuando nos encontremos en una situación parecida. Pero aparte, el alma de David estaba turbada, estaba atarantada por el sufrimiento y las emociones y los pensamientos encontrados que no tenían salida. Aquí podemos observar cómo David estaba lleno de tristeza y lamento, pero al final de este salmo podemos ver en el proceso con Dios, vamos a encontrarnos con un diferente actuar de David. Y aunque esta situación lo hace sentir miserable, él reconoce que no tiene ningún derecho, ninguna justicia ante Dios para que el Señor le muestre su favor, su gracia misericordiosa. Sin embargo, David sabía que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3 nos lo enseña. Fue el momento en que él no manifestó su fuerza humana, sino fue a declarar la realidad en la que se encontraba su vida, pidiendo misericordia, lamentándose de dolor en medio de la debilidad que su alma se sentía perdida. Cuán importante es que en los momentos de debilidad extrema no nos apoyemos en soluciones humanas, sino en el poder misericordioso de Dios. David no se apoyó en su propia justicia. No le dijo: Señor, pero te estoy sirviendo. No, sino que en el amor incondicional y leal de su Dios, él acudió humildemente a suplicar su misericordia. Este salmo nos demuestra que la debilidad no es pecado. Es una circunstancia humana en la que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos, y como tal, debemos enfrentarnos a ella y pedir la ayuda de aquel que lo ha dado todo por nosotros, el Señor Jesucristo. David conocía a su Señor y Dios. Él sabía que solamente en Dios hay refugio y sanación para su cuerpo físico, pero a la vez él conocía que por la palabra del Señor, que es viva y eficaz, Dios podía convertir su alma. Dios, solamente Dios, la podía alentar, reanimar y confortar a su alma agotada por tantas cosas adversas que ya no podía más. Por eso, pueblo del Señor, no te detengas nunca. El cuerpo puede sufrir, cambiar en su estado, tener huellas de historia de sufrimiento, pero lo fundamental siempre está presente. Y ese fundamento es Cristo, en quien su iglesia puede apoyarse con total seguridad. Así que no dejes que tu fe se apague por lo que estás pasando en estos momentos, sino reflexiona, examina todo cuanto Dios te está mostrando, averigua qué
¿Qué necesitas aprender de Él? Porque Dios te está perfeccionando. No dudes, no pierdas la esperanza porque aún hay esperanza. La esperanza es una confianza segura y firme en las promesas que tenemos en Dios para con todos sus hijos. Se trata de la fe en el Señor Jesucristo, quien sostiene nuestra alma, prometiendo su paz, su fortaleza para superar los problemas cotidianos y aguardar con paciencia un futuro mejor. Nunca lo olvidemos. Efesios 3:16 dice que tú no estás solo ni sola. El Espíritu Santo mora en ti y es Dios quien puede fortalecer tu hombre interior de modo que Cristo habite en tu corazón en medio de toda la prueba que estás viviendo. El pueblo de Dios tiene que entender que cuando las cosas van mal, no pensemos a la ligera de que Dios nos está castigando, a menos que conscientemente sepamos que hemos pecado y necesitamos confesarlo y arrepentirnos delante del Dios Todopoderoso. Pero nunca debemos de olvidar que Dios es nuestro alfarero y todos sus hijos estamos en el centro de su propósito: llegar a ser formados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 nos declara esta realidad. David, en este proceso de la prueba, desde la fe firme, él se aferra a Dios, en la certeza de que su vida está en las manos del Dios invencible. Brota una profunda seguridad de que su Señor sí le responderá. Esto nos enseña que la oración en medio del clamor sincero es el conducto para pasar de la desesperación a la paz que viene de Dios. Así que dejemos de fingir tranquilidad cuando no la hay y hablemos con el Señor desde lo profundo de nuestro corazón. Dile cómo te sientes. Exprésale tu angustia, tus dudas, tus tormentos. Él es tu Padre. David no se limitó a gritar: ¿hasta cuándo, Señor? David declaró su dolor y la angustia de su alma, y entonces recibió esperanza de parte de Dios y consuelo en medio de esta cruda realidad. Él dijo en el versículo 8 y 9: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, y Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. ¿Cómo cambia el corazón y la mente de David? Él pasó de la inquietud, de los temores emocionales que vivía y el dolor que sufría, a la total confianza absoluta en su Dios cuando dijo: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. David estaba tomando una decisión espiritual que nos indica que una vez que percibimos la gracia de Dios y la respuesta del Rey Divino a nuestras oraciones, entonces debemos apartarnos de todas las influencias malas, sea de pensamiento, sea de tentaciones o de gente que puede contaminar nuestro espíritu. Esto es necesario porque Dios es un Dios santo y es el Dios vivo que nos escucha, que entiende nuestro dolor y los ataques mentales. Dios responde como Padre, como Salvador y Consolador de sus hijos. Él responde a nuestras oraciones cuando le pedimos con sinceridad, lo que nos da la fuerza para apartarnos del mal y mantenernos firmes en Él. Pruébalo por ti mismo o por ti misma. En estos tiempos, tú mismo te das cuenta que hay mucha falta de confianza en Dios. ¿Por qué encerrarse en la depresión, la angustia, la inquietud o el desasosiego?
prefieren ir al psicólogo que proviene de hombres muertos en sus delitos y pecados y que nada, absolutamente nada tiene que ver con el Evangelio ni con Cristo, y no entregan sus cargas al misericordioso Dios quien los ha creado, los formó y los hizo, y que conoce su corazón y las intenciones del mismo. ¿Por qué pretender mantenerse sin oración? Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es por medio de la oración donde el Espíritu Santo nos ayudará a clamar a Dios. Por eso, si verdaderamente somos hijos de Dios, busquemos al Señor. El rey David tomó la firme decisión de no aparentar firmeza de fe o fortaleza espiritual, porque en esos momentos él no las tenía. Él se humilló ante el Dios eterno. Él reconoció que él solo no podía, y entonces clamó por auxilio para su cuerpo y para su alma. Por eso, amado de Dios o amada del Señor, hoy tú tienes que elegir. ¿Serás como David? Y te podrás encontrar con el Todopoderoso en oración, clamando por todo lo que estás viviendo. En el versículo 8 al 10, David dijo: Jehová ha oído la voz de mi lloro. David terminó con palabras de confianza en Dios. Hizo su grito doliente a Dios y Dios lo escuchó. David no tuvo vergüenza de llorar ante el Señor, y Dios honró la voz de su lloro. El Señor no actúa en base a las lágrimas, sino en el corazón apasionado de su hijo David, que tenía por la persona suya del Dios eterno. Queremos seguir edificando tu vida y que avances en el conocimiento y la gracia de Dios. Te dejamos con 2 videos que fortalecerán tu vida. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con aquellos que pasan momentos difíciles, o tal vez quieran rendirse en el camino, o han perdido su fe. No permitas que el evangelio de amor, de perdón y de fe se pierda en el silencio de tu alma, porque tú puedes bendecir esas vidas necesitadas. Gracias por suscribirte y ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.